En este primer ciclo vamos a tener la oportunidad y agradecerle a la Asociación Civil El Corazón de Acanul el que esté aquí para compartir, para presentar uno de tantos proyectos que ha impulsado desde hace algunos años, y en lo que respecta precisamente al rescate de las formas literarias, el poder regalarnos a través de una obra recientemente editada, Relatos de mi Tierra, en donde la esencia de este trabajo pues es precisamente los cantares del Tzipalchil. Cedo el micrófono al profesor Andrés González, presidente, y a las personas que vienen, precisamente la maestra Estela, el maestro Carlos. Voy a hacerles una breve introducción de en qué consiste el libro, la estructura del libro. Como ustedes saben, ahí está, Relatos de mi Tierra, los cantares de Tzipalchil, titulamos esta obra. Ahora bien, la mayoría de las personas quiere dejar huella de su paso por la vida, y eso no nos es ajeno a todos nosotros. Dejar constancia de su existencia, y esto también se convierte en meta de muchos grupos humanos. Por lo difícil de la empresa, no siempre se logra, pero algunos, por su grandeza, sí lo hacen realidad. Tal es el caso del pueblo maya, que alcanzó un elevado desarrollo cultural, cuyas manifestaciones aún persisten y causan admiración en propios y extraños. Ejemplo de esta grandeza son sus estudios en los campos de la astronomía, las matemáticas, en las que elaboraron teorías y desarrollaron tecnologías a la par de las culturas europeas de la misma época. En las artes llegaron a alcanzar un sentido estético que magistralmente expresaron a través de la forma, la proporción, el color, el ritmo y la palabra, creando grandes obras arquitectónicas, escultóricas, pictóricas y literarias. Investigaciones recientes nos hablan de la existencia de ciudades y centros ceremoniales de relativa notoriedad que el tiempo y la acción humana diluyeron, pero otras manifestaciones, en este caso la literaria, sí han llegado hasta nosotros. Calquini, el Couchcabal de los Acanul, tiene el privilegio de aún conservar muestras de esa grandeza cultural. En aquellos tiempos remotos, inmediatos, posteriores de la conquista, cuando gentes de élite maya, educada por los frailes, aprendieron a escribir, tuvieron a su alcance el papel, y entonces se produjo un fenómeno admirable y clandestino, el renacimiento de la cultura del vencido, que comenzó a escribir y recopilar la sabiduría maya en una afirmación consciente de su única posibilidad de supervivencia estaba en la conservación del pensamiento y del tatayo, en seguir viendo el universo que les rodeaba como lo habían hecho sus antepasados. Hallaron al unísono el procedimiento idóneo de supervivencia cultural y ocultaron en los pliegues de los nuevos hábitos impuestos, en los resquicios de las leyes ajenas y en las ambigüedades de las ideas cristianas, su propia forma de ser y de sentir. Tal es el caso del Códice de Calquini,
los cantares de Sitbalché y el ritual de los bacaves. Todas ellas producciones culturales de los antiguos Acanul. La Asociación Civil Upuxical Acanul, sus asociados, con la colaboración de pintores y jóvenes dibujantes del municipio, se dio a la tarea de editar el texto titulado Relatos de mi tierra, los cantares de Sitbalché. ¿Qué nos impulsó como asociación a emprender el presente proyecto? La intención esencial de esta actividad es recoger y con orgullo aceptar el mensaje de Apam, bisnieto del gran Ajulel del pueblo de Sitbalché, escritor de los cantares, acerca de que estos deben ser leídos, entendidos y disfrutados. Este texto ha sido objeto de estudio y difusión en naciones extranjeras, pero paradójicamente mucha de nuestra gente no la conoce y consideramos que como calquiniense no promover su conocimiento nos hace permanecer en imperdonable incongruencia con nuestra propia identidad. Los cantares de Sitbalché son una antología de 15 textos en lengua maya yucateca, aunque escrita con caracteres latinos, y constituye el único ejemplo conocido hasta hoy de este tipo de literatura en toda el área yucateca. Los relatos, a los que genéricamente por sus características de construcción y contenido se les llama cantares, a través de su temática nos dan a conocer sobre tradiciones, costumbres, creencias relacionadas con su cosmogonía y su manera de ser y proceder. Algunos poemas eran para recitarse o eran himnos para cultos dionisíacos o pajarelas que abundaron en todas las culturas centroamericanas. Como ya he mencionado, el libro que hoy comentamos lo llamamos Relatos de mi tierra, Cantares de Sitbalché. Este estructuralmente consta de dos partes. La primera es Relatos de mi tierra, en la que se incluyen 19 narraciones cuyo eje es precisamente el contenido de los cantares de Sitbalché. La trama de esta parte se desarrolla debajo de una gigantesca ceiba que se levantaba en el centro de la comunidad de Sitbalché. No sé si ustedes recuerdan a esa ceiba gigantesca que estaba por ahí cerca de la iglesia, frente al... Bueno, entonces, que les dijera, yo todavía lo conocí cuando llegué por acá. Bien. Se levantaba en el centro de la comunidad de Sitbalché, algo así como el eje de una gran acrópolis. Les escuchan narrar sobre temas que habían sido parte de los antiguos habitantes de esta región. Es así que a través de los personajes como don Jorge Tuyuk, que da voz a los textos elaborados por el profesor Jorge Tunchuk, don Andrés Chiu, a los escritos del profesor Andrés González Cantón, don Romualdo Pech, a los del profesor Romualdo Méndez Cuchín, Carlos Katzin, a los del profesor Carlos Fernández Canul, don Pil Canché, a los del profesor Felipe Castellanos Arcila, y don Beto Tzek, a los del profesor Roberto Herrera Más. Los relatos fluyen sobre asuntos y sucesos relacionados con
lo que era costumbre hacer aquí en los pueblos cuando aún no llegaban los hombres blancos, como reza en los mismos cantares. Lo admirable es que en algunos casos estos relatos aluden a prácticas que han trascendido el tiempo y todavía perviven en la idiosincrasia del pueblo maya. La segunda parte se titula precisamente Los cantares de Sitbalché, como se asienta en un apartado denominado Unas palabras previas. El contenido es el siguiente. En primer término, las copias facsimilares de los cantares de Sitbalché, cuyos originales se encuentran en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, que nos dio un trabajo enorme que nos permitieran usarlos. A cada copia del facsímil le sigue la transcripción y la traducción que hiciera el reconocido antropólogo y filólogo don Alfredo Barrera Vázquez. Y finalmente se incluye un comentario después de cada uno de los cantares con la aclaración de que, considerando el propósito didáctico de la obra, no lleva más intención que servir de guía y orientación a los jóvenes estudiantes y nobles lectores. Nuestra meta de dar a conocer y difundir la obra, aunque no tan ampliamente como quisiéramos, ha comenzado a ser una realidad. Hemos logrado motivar a docentes y alumnos de escuelas secundarias del municipio de Calquiní. Ya les decía el profesor Carlos que ya tenemos evidencias escritas, y ayer asistimos a la representación de 2 obras teatrales para que la lean y la disfruten. Y ahora, estar aquí entre ustedes, que son pilares para el mantenimiento vivo de nuestras raíces. Muchas gracias. ¿Malo aquí? Yo soy un amante empedernido de la lengua maya. Cometí un grave error cuando comencé a ser padre, puesto que mi madre, mi esposa, mis abuelos hablaban la lengua maya. Yo me comunicaba con ellos en lengua maya. Lamentablemente nunca se me pasó a la mente de que los hijos debieran aprender lengua maya. Y no lo aprendieron, como ha sucedido siempre, que ustedes aman la lengua maya. Sus familiares, no sé si les haya pasado en la mente que la lengua maya es la más hermosa que pudiera existir en el mundo. La lengua maya es universal. Es universal porque su fonética, su estructura gramatical se parece al inglés. Por ejemplo, cuando digo perro negro en español, en inglés primero va el adjetivo y luego va el sustantivo. No me acuerdo cómo se dice negro en inglés. Es black dog. Y si lo digo en maya, sería boshte. Me acuerdo cuando Cristo en sus 9 palabras, las 9 palabras, ustedes saben más que yo porque van más a la iglesia que yo. Cuando estaba en éxtasis mortuorio, se estaba muriendo, dijo en la cruz, Sabak, Eli, Eli, Sabakta. Y si me pongo vulgar en el concepto de Sabak, ya saben a qué me estoy refiriendo. Y si digo Ta, de la bonilla, del excremento. Y si digo Ni, la nariz. Ahora si yo enlazo estos conceptos, algo tiene que decir. Sabak, Ta, Ni. Y luego me traslado en la fonética de la lengua inglesa de los americanos en la cuestión de la analogía del sonido. A veces yo juego con mis alumnos, que también se sabe mucha maya en
y le digo hol. Hol en maya es un orificio, es un hueco, y hol en inglés es la antesala de algo, la entrada de algo, por lo tanto tiene mucha similitud aquí en la cuestión del concepto y del sonido. Y también cuando hay frases cortas, cuando nos comunicamos y practicamos el inglés, cuando le pregunto a una muchacha, le digo así: Mary, Mary, kiss me, my love. Mary, Mary, kiss me, my love. María, dame un beso, por favor. Y luego si digo en inglés, mata kiss chachupa. Bien, por eso yo amo mucho la lengua materna de los abuelos. Tengo algunas historias donde he empleado la lengua maya. ¿Ves? Ojalá tengan. Bueno, les voy a comenzar hablando del trabajo. Me acuerdo cuando los hispanos, yo no soy xenofobista, sí saben que es xenofobista, ¿verdad? Es un odio a los extranjeros, a veces no ha mucho coraje que nos hayan conquistado. Que si no hubieran sido ellos, hubieran sido los ingleses. Pero los españoles, cuando llegaron a nuestra tierra, vinieron solos, sin mujeres, pues usaron a las abuelas y aquí estamos. Pero los ingleses no. Los ingleses no hicieron eso. Cuando tuvieron su pleito religioso ahí de protestantes y católicos y llegaron a lo que es América en Estados Unidos, trajeron a sus familias, a sus esposas, a sus hijos, todos, y no se mezclaron con los pieles rojas, al contrario, los alejaron a través de lugares especiales para ellos, no se mezclaron. Por eso se conservan en cierta forma pues una raza, pues no tan pura, pero no mezclada por la de nosotros. Pero eran más canijos. Ellos, para evitar la mezcla, si se animaban por allá, por una piel roja por allá, las mataban, las asesinaban, eran terribles. Creo que no existiéramos así como vivimos en la actualidad con esa mezcla de la raza hispana. Bien, vamos a hablar ahorita de la lengua. Si saben algo de historia, cuando la llegada de los españoles, Hernán Cortés, a México, si se acuerdan, y una vez concluida la conquista en 1521, entonces se vinieron ya la cultura, la ciencia, las artes, con los ingenieros, con los artesanos, para ir poblando la Gran Tenochtitlán, la Nueva España que luego le llamaron. La cultura fue llegando con ellos. Pero los españoles, a pesar de su engreimiento, de su idolatría, de creerse superiores a sus abuelos, fueron buenos en el sentido que querían recuperar la historia, las leyendas, los mitos de los abuelos. Y entonces los frailes primeros franciscanos que llegaron, que fueron 12, se encargaron de eso. Fueron invitando a los más rucos, a los más viejos, a los más ancianos, que ellos conservaban la memoria histórica, y entonces los comprometieron a que fueran contándoles todo lo que había sucedido en la Gran Tenochtitlán, en sus alrededores, sus costumbres, sus tradiciones, y de esa manera fueron compilando, fueron escribiendo la historia de los abuelos. A los más viejos, a los más abusados, a los intelectos de la raza mexica, los enseñaron a escribir para que por cuenta propia fueran recuperando el acervo cultural de la tierra donde habían ellos conquistado. Después de cierto tiempo, de 20 y tantos años de la conquista de México, se acordaron que existía la península por donde entraron. Francisco de Montejo, ¿se acuerdan? Que fue el conquistador de la península, se vino para ver qué pudiera sacarle provecho en la tierra nuestra, que no era más que montes de espina, de chucunas, áridos, y lo único que pudieron recuperar esta fuerza de los hombres que nos explotaron, como nos imaginan ustedes. Hicieron lo mismo de recuperar el acervo cultural, pero hubo tremendas excepciones. En el caso del famoso Diego de Landa, ¿se acuerdan ustedes? Que se le achaca una perversión inaudita que no podemos perdonar, que haya quemado, haya destruido códices y tantos ídolos y recuerdos de los abuelos en Maní en 1562, 12 de julio de 1562, y que se perdieron tantas cosas que la historia no las puede recuperar, salvo lo que se pudieron conservar.
Y si acaso dicen que el remordimiento por por esa barbarie de haber quemado tantas cosas, pero no tantas cosas, también quemaron a muchos indígenas mayas, también fue la famosa Santa Inquisición, de verdad que fueron terribles. Entonces, para de alguna forma compensar esa barbaridad de haber quemado el acervo cultural maya, creó un libro muy famoso, creo que se lo han de conocer ustedes, que se refiere a las relaciones de las cosas de Yucatán. Y por eso sabemos de costumbres mayas, de cómo se conducían, pero es un libro sincrético en el sentido que se fue mezclando la hibridación de la cultura indígena con la cultura hispana. Igual que en los cantares, es un trabajo sincrético donde también se jala cosas de la religión española, pero dicho más sutilmente. Bien, yo tuve la fortuna, voy ahora a tratar de dirigirme a la historia que les quiero contar. Yo tuve la fortuna de tener una madre con una memoria fotográfica, o más bien de grabadora. Sí saben que en la antigüedad, antes que el maya, los indígenas supieran escribir, porque los mayas estuvieron a punto de escribir, de inventar una escritura fluida, porque lo que inventaron fueron jeroglíficos que solamente denotaban hechos, mas no eran una escritura abstracta que pudiera infundir ideas, que pudiera infundir párrafos, sino que solamente demostraban hechos. Les faltaba un poquito para inventar la escritura abstracta. Es por eso que las tradiciones se fueron transmitiendo de manera oral. 100 años, 200 años se iban repitiendo. Desde luego que la repetición se va perdiendo la esencia de esas tradiciones que existían, a diferencia que cuando se escribe pues se conserva tal como son las cosas. Yo tuve una madre que con esa memoria que les acabo de decir, que me contaba cosas que mucha gente de esa época tal vez sabía o que no sabía. Por ejemplo, cuando nos sentábamos a tejer guano, a tejer en calquinillos que se hacen en sombreros, si saben que son esos tejidos, nos magnetizaba ella, nos llamaba con el chiste, ¿no? Voy a contar una historia para que nos llamara, para que fuéramos a cumplir con nuestro compromiso. Y íbamos y nos contábamos varios primos. Y me dice en cierta ocasión, a ver si ustedes se pudieran dar cuenta de lo que yo estoy hablando. En un principio, dice, existían los hombres tanto como los animales, es obvio, los animales, nada más que aquí dice perros, y en esa época no existían perros, no conocían los perros. Por eso les digo que ahí viene la mezcla de la cultura española y la cultura indígena. Habla de los perros cuando no existían perros en esa época. Bien, y dice, viene un diluvio, y entonces los hombres buscan cómo defenderse, cómo salvarse de ese diluvio atroz que iba cayendo de manera tempestuosa y que duraron días, semanas, tal como la Biblia lo dice. A veces me pongo a pensar lo que dice la Biblia, que los mayas lo vivieron, hubo un diluvio. A veces me pongo a pensar que ese diluvio, pues sí es cierto, fue a nivel universal, lo practican en el Gilgamesh, un diluvio, y en todas las culturas se habla del diluvio, de ese diluvio que les hablo. Pero no les estoy hablando del diluvio religioso, de un diluvio maya. Y los hombres se subían en los cerros, y los cerros crepitaban, temblaban y no les permitían subirse. Querían meterse en las cuevas y no se podía. Se subían a los árboles y los árboles se movían y ya no les permitían, así se iban muriendo. Entonces surge algo inaudito, algo increíble, como siempre, que son los mitos, porque es un mito, de que los perros empiezan a tener el don de la palabra, empiezan a personificarse en la lengua del ser humano. Los perros se van en contra del hombre y les decían, tú me lastimabas, me matabas de hambre, por tanto te voy a comer. Las cosas del hogar. Cuando digo hogar no me estoy refiriendo al hogar donde vivimos, porque hogar también es sinónimo de candela de fuego, donde se prenden las cosas. Las piedras del hogar, que es la candela es la estufa del pobre, las 3 piedras y un ganchito allá arriba, se levantaban y se iban en contra de los mayas, de los hombres, y así los fueron acabando. Pasa el tiempo, me encanta la lectura desde pequeño, desde los 8 años que aprendí a leer hasta ahorita, que soy lector compulsivo.
que no dio más que pensar en la lectura. Entonces, entré en la primaria y ahí leí los libros y me doy cuenta de algo que ustedes ya saben. ¿Saben a qué libro me estoy refiriendo? Ese es el valor de la lectura. El Popol Vuh, que es originario de Guatemala, de los quichés. Estaba hablando de Popol Vuh. Bueno, y mi madre, ¿de dónde? Se apenas sabía escribir y apenas podía expresar sus ideas con fluidez. ¿De dónde lo aprendió? Ni se la pregunto. Luego de este cierto tiempo, otra vez a tejer para que me llamaran la atención y yo fuera. Y empieza a platicar. Hijo, hace mucho tiempo, que dice, aquí en Calimí, un monstruo gigantón, endemoniadamente alto, y dice que se aparece a los muchachos que se desvelan por allá, brincando albarradas, subiendo a la novia, no sé qué cosas, como platicaba yo. Y entonces a quien encuentra en el camino, no le deja cruzar lo que es la manzana, le tapa el camino y el otro corre por el otro país, lo encuentra. Lo invita para abre sus pies, imagínense 10 metros, abre sus pies para invitarle al otro si quiere escaparse que atraviese el arco de sus entrepiernas. Y el hombre, el muchacho aquel, que no viendo otro remedio que escaparse por ese lugar, intentaba cruzar la entrepierna y él cerraba las piernas y lo trituraba, desbarataba, desmembraba completamente. Y me llamó muchísimamente la atención. Esta mi madre, ¿cuántas cosas sabes? Y yo pensando que lo había inventado. Hasta ahorita ya muerta mi madre, digo, tantas cosas que me habrá contado que no me llamaron la atención, o quizá perdí el tiempo en no hacerle caso, ir a tejer y no me las aprendí. Bien, y en un momento dado, un compañero, Jorge Tunchu, que no está con nosotros, se van a conocer, le dicen al amigo Cleto, su maestro también jubilado de Cibache, le doy en sus manos este libro, y dice Los Cantares del Cibache, canijos. Y le digo, ¿dónde lo compraste? Y me dijo, allá en Mérida, hay una biblioteca de la Universidad Autónoma de México. Me dice, ahí puedes comprar, fijo. Y que lo empiezo a leer y me doy dando cuenta que la historia aquella que había contado mi madre, ahí está. Guapacho, Yete puso hombres gigantes y hombres Dios de mi alma. Entonces dije, ¿por qué no le puse atención a mi mamá? ¿Por qué no me dediqué a hacer muchos tejidos para contar tantas historias que ya sabía? Y entonces me voy dando cuenta del valor de la transmisión de la cultura a través de nuestros padres, que esa era la consigna en épocas pasadas, de que las tradiciones orales se transmitían de generación en generación y llegaban desde luego hasta al nuevo destinatario ya de manera un poquito tergiversada. Pero es algo que vale la pena. El cantar, no digo los cantares de Salomón, me confundo, digo los cantares, digo sí, los cantares de Salomón, no sé, los cantares de Cibache. Un lugar privilegiado donde se habla bastante la lengua maya y donde surgió ese escritor recopilador, vamos a llamarle, porque fue recopilando tradiciones, no solamente de Cibache, sino de todo Maya. Si saben que no es Maya, es Maya, somos pocos. Maya, Maya. Bien, de ese hombre que a veces digo no tengo la preparación de investigador, pero a veces me gustaría saber quién fue esa última persona que tuvo en sus manos ese preciado histórico de la literatura indígena. Que no fue Abán, Abán fue el que lo recopiló, y el otro, ese campesino, hace más de 40, 50 años, que lo tenía en sus manos. Yo no explico cómo era lo que lo tenía en las manos. ¿Será alguien consignado para ir guardando esas historias de los abuelos? Fue a Mérida y quiso venderlo en 8 pesos. En 8 pesos. Hoy, en la Biblioteca de Antropología e Historia de México, cuesta 5 o 6 millones de pesos. Se lo ofreció a un vendedor de libros viejos en Mérida y no lo quiso, no, el otro no tuvo la intuición comercial de saber que le estaban dando en ese momento un legado histórico, porque ya es universal este libro. Y no sé si estaba ahí presente ese gran investigador filólogo mayense,
lingüista erudito de la cultura nuestra, Alfredo Barrera Vázquez, que yo tuve la suerte de conocerle en Mashcanú, porque es de Mashcanú. Sus padres son de Chunchumil. Es un hombre, ha sido cosmopolita, ha paseado por todo el mundo, se sabe varios idiomas. Bien, lo compró en la misma cantidad que le habían ofrecido. Y lo anduvo ahí durante 17 años, fue a África, fue a Europa, porque es un investigador y lo comisionaban para ir a otros lugares. 17 años, el libro del cantar, claro que no es el original, es Cantar los Cantares, que él lo escribió ya quizá en maya, al estilo europeo, en doble columna, como sabemos en internet, ¿verdad? Como dice ahí, diseño 1, 3, 4, está en doble fila, que así es el estilo español de cuando escriben sus versos, en doble columna. Y lo escribió tal como estaba ahí, algunas cosillas no los quiso arreglar porque es un genio de la lengua española. A veces he leído ahí, por ejemplo, dicen la diosa Chel, ¿saben, verdad? Con Chel es lo mismo, nada más que había un encuentro, primero la H, luego la U, y debe ser al revés, la U, luego la H. Bueno, yo no soy nadie para tratar de corregir a los que han volado demasiado. Bien, entonces esa es la historia, es el canto 10, de cuál les voy a leer a ustedes ahorita. La esencia de los cantares no se pierde, la esencia del contenido de lo que trata ahí está. Solamente vuela nuestra creatividad literaria, nuestra mente, el lámpara de nuestra creatividad literaria, ahí se refleja. Y eso es gracias a mi madre, que no supe valorar ese tesoro oral que tenía ella. Cuando yo pude haberlo aprovechado, hubiera hecho más cosas, más quizás historias, mitos que nadie sabe, que estuvieron volando en el aire. A ver, ¿quién de ustedes ha oído hablar de Zipacnat? ¿Qué es un gigante? Zipacnat, protagonista de una literatura indígena, Zipacnat. Postes para hacer sus casas, y los quiso ayudar, y a los muchachos no les gustó, y a fuerza no aceptaron y quisieron matar y enterrar. Y luego los hermanos ahí son personajes importantes de un libro que les he mencionado, el Consejo, el libro de los Consejos, estoy refiriendo un Popol Vuh. Maestros, mucho, la lectura es imprescindible. Si no se lee, entonces yo tengo que hacer esta aclaración. Para que disfrute una lectura hay que tener antecedentes previos para que lo podamos disfrutar. Es algo maravilloso. Hay escritores que ellos ponen lo que sienten, si uno no lo entiende es porque no se tiene el conocimiento. Yo fui maestro de algunos escritores, ya me conocen. No los estoy regañando, pero sí. Bien, dice así. Y me da mucho gusto porque son atenciones. En la escuela están gritando y dando volantines, brincando distintos idiomas, eso no me gusta. Dice así, estos textos, si lo saben, son de una escritura llana, legibles, propios para mentes infantiles, pero eso de infantil no quiere decir que también no les guste a ustedes, también tenemos momentos de niños. Dice aquí, mis pequeños escuchas, quiero contarles una historia de horror, salida de la memoria de mi madre Madus. Cuando apenas era un niño, de mocos e inquietudes, me sentaba gustoso junto a ella a tejer culebritas de guano, trenzas tejidas con fibra de guano, para la confección de sombreros, que se amontonaban cerca de mis pies, mientras sacaba de su boca desdentada de mi madre seres fantásticos, tabayes y aullitos que me subían en un mar profundo de miedo y emociones indescriptibles. Escuchémosla desde más allá. Estoy cediendo la palabra a mi madre. Leyo, así me llamaba, hijo mío. Antes que se aparecieran sobre la tierra del Mayab, los primeros hombres de maíz, ya se paseaban sobre ella unos seres gigantes llamados Guapachó, quienes se divertían atemorizando a las personas
que por las noches se encontraban en su camino, o cuando volvían de paseo, o de aprendices de enamorados. Si Polifemo, ¿se acuerdan de Polifemo? Vean bien lo que estoy diciendo, yo sigo leyendo, pero si no les digo qué es Polifemo, ¿quién es Polifemo? ¿Será uno de aquí de Muquí, de Cataluña? Polifemo es un hombre gigante de Homero, en su Odisea. Es una historia tan más que el tiempo. Si no les contaría quién fue Polifemo, se van a distraer un poco conmigo. Es un gigante. Si Polifemo se tropezaba con algún joven despistado, le cerraba el paso, pero le abría las entrepiernas para darle oportunidad de escapar. Si se animaba. Si aquel pobre hombre no se decidía a correr el riesgo y optaba por desandar el camino para salvarse, pero antes de alcanzar la otra salida, el gigantón ya se encontraba de nuevo, destruyéndole el paso, de manera que no tenía más remedio que pasar por debajo del túnel que formaba sus arqueadas piernas como las mías, las cuales se cerraban al instante. ¿Eso no está aquí, Las cuales se cerraban al instante cuando intentara cruzarlas para ser destripado sin compasión. Ya de grande, cuando el gusanito de la inquietud por la lectura me atrapó en sus redes, tuve la oportunidad de hojear el mismo mito. Aquí le puse H, ¿está bien? Bueno, el mismo mito en un libro llamado Los Cantares de Tzitlaltec, y quedé boquiabierto por el parecido con la historia, aunque con algunas diferencias, contada por mi viejecita Madús. Ay, cuánto la quise. Por ejemplo, los gigantes del libro tenían 7 cabezas, y el monstruo de mi viejecita, ninguna cabeza. Un humanoide de una sola cabeza, pero ambos espantos siempre impedían el paso a los trasnochadores. El monstruo del libro acostumbraba a plantear una pregunta difícil a la víctima, que debería responder con acierto si quería sobrevivir. En caso contrario, era devorado sin compasión. Pero llegó un día en que un joven héroe maya logró responder a la pregunta, y los hombres montañas desaparecieron para siempre de la faz de la tierra. Cuentan los abuelos que los gigantes se convirtieron en chimés, siempis, chapat. Luego, en su lugar, aparecieron unos hombres enanos y jorobados conocidos como el Puzou, como el Quasimodo de Víctor Hugo. ¿Se acuerdan de Quasimodo de Víctor Hugo? Es en manos de la escritura, ¿verdad? El Quasimodo de Víctor Hugo, en su novela Los Miserables. Y me acuerdo también del enano de Shumala. ¿Se la sabe también? Aquellos seres contra ellos poseían poderes asombrosos, pues levantaban objetos pesados solamente con la fuerza del pensamiento, la famosa telequinesis que dice que puede ser. A ellos se les debe la construcción de las maravillosas ciudades mayas, concluyó Madús. Y yo ya no quise irme solo a la hamaca, y tuve que pedirle que me adormeciera en su regazo mientras me tranquilizaba. Qué extraordinaria contadora de cuentos era mi madre. Lástima que no puse atención a tantas otras historias que me contó. Si algún día mi pequeño amigo, no se olvide que estamos contando la historia de las 6 a niños, ¿sí? Si algún día mi pequeño amigo reaparecieran esos monstruos enormes en la tierra nuestra y te encontraras con alguno de ellos, no te asustes e intenta resolver lo que te pregunten si quieres salvarte, y eso lo lograrás únicamente a través del estudio. Imagínate que te preguntaran cuáles son las historias que cuentan los cantares de Tzitlaltec. Esa es el examen. Muchas gracias.